Señores, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias a todos quienes hoy tuvieron el tiempo, el interés de reunirse con nosotros en este nuevo webinar, que como ya es costumbre, al menos de parte de nuestro despacho, es estar generando todos estos espacios, principalmente de expresión para tocar temas de actualidad, esos que hemos identificado en nuestra labor de asesores y abogados especializados en materia aduanera y comercio exterior. Vamos identificando en el día a día, en la operación diaria de las aduanas, de todos nuestros clientes, los distintos problemas, los distintos obstáculos, las distintas reformas, como el caso que nos ocupará esta mañana, que pudieran estar generando problemáticas en la operación aduanera, que pudieran estar generando afectaciones patrimoniales, porque recordemos que todo esto viene de la mano de sanciones. Al final del día, quien no cumpla con estas nuevas disposiciones se verá afectado no solamente en la operación, en el ritmo, en el flujo de su operación diaria, sino también desafortunadamente en términos patrimoniales y en muchos otros casos perdiendo sus licencias de importación, porque recordemos que esto no obstante puede tener algún reflejo en la omisión de contribuciones, multas y todo esto, al mismo tiempo puede afectar la opinión positiva en el cumplimiento de obligaciones fiscales, puede afectar o actualizar alguna de las causales por las que los padrones de importación se pueden ver suspendidos. Es por eso, repito, que cada vez que detectamos algún tema de estos, pues es de extrema urgencia convocarlos a todos los interesados con tal de venir a platicar lo que está sucediendo, cuáles son los problemas a los que nos estamos enfrentando y definitivamente las soluciones que proponemos para vernos lo menos afectados. Esta mañana tengo el honor y sobre todo el gusto de compartir esta sesión con uno de mis grandes amigos, un gran especialista en materia aduanera, con una amplia trayectoria en el despacho aduanero de las mercancías y definitivamente en la prestación de servicios logísticos, un estudioso del derecho aduanero y del comercio internacional, y es por eso que hoy estamos muy orgullosos y con todo el gusto de recibir y de poder compartir este foro con mi gran amigo, el maestro Enrique de la Fuente, que a su vez representa todo un consorcio aduanero y logístico que desde hace muchos años, desde su padre, ha prestado servicios al sector empresarial. Bienvenido, Enrique, muy buenos días. Muy buenos días, querido Toño. ¿Cómo estás? Gracias por esta introducción y pues el honor completamente nuestro, mío, compartir este seminario, este webinar con ustedes, con tu despacho. No tengo más que retribuirte lo que me acabas de dar con otro tanto igual. La verdad es que es un respeto mutuo en el aspecto profesional. InTrade Law Firm tiene una serie de servicios muy interesantes, también ya un par de décadas en el medio, litigantes, asesores, especialistas en capacitación y en los últimos años desarrollo de soluciones también tecnológicas. Entonces, bueno, muy estudiosos claramente y bueno, la idea del día de hoy es que planteemos todas las inquietudes que tengan los asistentes. Es un gusto ver una participación tan nutrida de 144 participantes, amigos todos. Y bueno, esperemos que sea enriquecedor. Tal vez no nos dé tiempo para poder abordar todas las inquietudes, pero con mucho gusto lo podemos hacer en un momento, un espacio adicional. Entonces, bueno, querido Toño, por favor, arráncate con la presentación y si hay alguna cosa que quedara en el aire, yo tengo una serie de preguntas y de preguntas frecuentes que nos han hecho los clientes, los proveedores papeleros que quisieran que se despejaran y las podemos abordar con toda profundidad. Gracias, Toño. Excelente. No, al contrario, gracias a ti, querido Quique. Cabe resaltar que la primera parte la vamos a aprovechar analizando, pues,
esta publicación del 16 de julio del presente año fue el día miércoles, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. Es por eso que de forma inmediata, ¿no? Hoy lunes dijimos tenemos que salir a platicar acerca de este tema por la importancia y el impacto al sector en principio de papel y cartón, de donde definitivamente el consorcio de La Fuente es especialista en estos servicios de despacho de mercancías y servicios logísticos, muy enfocado, muy especializado en este sector. Es por eso que hoy contamos con el expertise de Enrique, quien llevará toda la parte operativa, toda la parte del despacho ¿no? de mercancías, a lo que nos vamos a enfrentar o ya nos estamos enfrentando desde la semana pasada en el ámbito de la operación. Y repito, esta primera parte será de planteamiento de esta situación, el impacto que genera y la parte legal, la parte jurídica de lo que estamos analizando respecto a esta publicación. Eh, se modifica el anexo 5 el 16 de julio del 2025 mediante su publicación en el Día Oficial de la Federación. Este anexo 5 que responde a un mecanismo que ya conocemos todos para garantizar el pago de contribuciones. Cabe señalar desde este momento que, porque sigo escuchando después de muchos años, esto lleva más de 30 años de haberse implementado en nuestro país, y sigo escuchando que mucha gente opina que la cuenta unida de garantías, esa que tiene que ver con precios estimados, tiene que o está relacionada con tener que garantizar la diferencia del valor de las mercancías. Ojo, como lo estoy proyectando en su pantalla, este mecanismo de garantía tiene que ver con el pago de las contribuciones, es decir, tiene que ver con garantizar el interés fiscal y no así con tener que ir a garantizar con respecto a la diferencia del valor de las mercancías. Si bien es cierto, la diferencia del valor de las mercancías es importante, esa diferencia versus el precio estimado determinado por la autoridad solo servirá como base para el cálculo de esas contribuciones que se dejaron de pagar al momento de la importación y que tendrán que garantizarse en una cuenta aduanera de garantías. Ojo con esto, que lo que se garantiza y lo que nos pueden exigir en primera instancia cuando nuestras mercancías por su fracción arancelaria estuviesen sujetas a un precio de referencia, un precio estimado, y siempre y cuando al momento de llevar a cabo la importación de estas mercancías se determinara un precio por debajo, inferior al precio de referencia, es ahí en donde tendríamos la obligación de garantizar, pero el interés fiscal, no así la diferencia respecto del valor de las mercancías. Primera aclaración, aunque resulte lógica y muy básica, repito, sigo escuchando situaciones por ahí equivocadas, ¿no? Y esto, obviamente, cuando está equivocado el concepto, para los empresarios, pues es lumbre, porque no es lo mismo garantizar el diferencial del precio versus el que se declara pedimento contra el precio estimado, a tener que garantizar por la diferencia, pero para efectos de contribuciones al comercio exterior. Es algo completamente distinto y esto lo menciono definitivamente por la razón de negocios. Es un tema de flujo de efectivo, definitivamente, que impacta en el cash flow de todos los días de estas empresas que se dedican a hacer este tipo de operaciones y estar garantice y garantice y garantice y garantice, bueno, pues es algo que definitivamente afecta a cualquier bolsillo. Máxime si se entiende mal respecto de las diferencias por los valores de mercancía. Repito, lo que se garantiza es el interés fiscal por principio de cuentas. Bien, se publicaron todas estas fracciones arancelarias que, como lo pueden ver en su pantalla, en su mayoría, ojo, en su mayoría responden eh, a diversas partidas o partidas del capítulo 48, ojo, capítulo 48 de la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación, con distintos NICOS, ojo, con distintos NICOS. Esto lo comento porque el primer paso que tenemos que dar sólido es confirmar nuestra clasificación arancelaria, más ahora
que cada vez nos están regulando más. Entonces, en esa virtud, verificar, porque también llego a escuchar, ¿no? En el mercado, híjole, a mí no me aplica porque mi fracción o mi NICO no está considerado en la publicación. Revisemos, ¿eh? Aquellos que consideremos que no nos aplica la restricción, la regulación, revisemos nuestro criterio de clasificación arancelaria precisamente para confirmar que estamos fuera. Me está tocando, como siempre, ¿no? Asuntos en los que hay diferencias de criterio en la aduana de Veracruz versus la aduana de Manzanillo o alguna aduana fronteriza. Entonces, puede pasar que por una aduana estés cruzando este tipo de mercancías, las que se refieren en la columna 3 a la descripción, en donde puedes utilizar mismas descripciones por distintas aduanas, más eso no quiere decir que los criterios de clasificación arancelaria sean el mismo o que te permitan utilizar el mismo. De pronto hay mayor fiscalización en una aduana más que en otra, o los criterios de fiscalización pueden llegar a cambiar de una a otra, algo que hemos vivido durante muchos años, y desde luego el tema de los precios estimados no será la excepción. Posteriormente vienen las unidades comerciales, que son importantísimas porque con base en estas unidades es como se estará validando el valor, ojo, el valor que se tiene por precio estimado, el importe que se tiene como precio estimado, este que viene declarado en dólares americanos por esa unidad de medida comercial. Entonces estamos hablando, para efectos del primer caso, de $0.99 por kilogramo, ¿no? Es la forma en la que tendríamos que hacer la comparación versus lo que contienen nuestras facturas de nuestros proveedores versus lo que vamos a declarar por conducto de nuestros agentes aduanales, como en el caso del consorcio de La Fuente. Y si el precio en dólares fuese por unidad comercial, esa que ya viene en esta publicación, fuera inferior el que pretendes declarar, bueno, pues con motivo de esa diferencia versus esta referencia, vamos a tener que hacer el cálculo de las contribuciones que finalmente tendremos que garantizar en una cuenta o una de garantías. Recordemos que ya existen distintas entidades financieras que están habilitadas, que están autorizadas para recibir este tipo de depósitos, este tipo de transferencias para el fin de garantizar el interés fiscal, como ya lo comenté, en caso de que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación. Este es un punto muy importante que quiero aclararles, querido Quique, porque a la audiencia, porque además de que ya aclaramos que lo que se garantiza es el interés fiscal, también les quiero decir que esta garantía, este interés fiscal que se garantiza, dada la diferencia que hay con los precios estimados, no es parte de lo que se declara en los pedimentos para efectos de determinar el valor en aduana de las mercancías. Ojo, lo cual quiere decir que tú vas a poder seguir declarando el valor al que te vende tu proveedor. Y vas a tener que hacer tu despacho onero al valor al que te vende tu proveedor. La cuenta de garantía, como su nombre lo dice, es garantizar el interés fiscal con base en la diferencia, considerando el precio estimado en dólares por unidad comercial, si es que la declaración en pedimento fuese inferior a estos importes que estamos analizando en esta publicación oficial, y eso será a una institución financiera. No se tendrá que declarar en pedimento y no se tendrá que pagar a la tesorería de la federación. Esto implicará que podamos desaduanar nuestras mercancías, y eso que se garantizó, ese importe que se garantiza en esas instituciones financieras por la diferencia entre el precio declarado en pedimento y el precio estimado, va a permanecer unos meses en esa entidad financiera para que la autoridad aduanera opte por ejercer sus facultades de comprobación con tal de ir a validar si existe o no una subvaluación. Es decir,
si cuando importaste las mercancías declarando el precio al que te vende tu proveedor, aun y cuando viniese por debajo del precio estimado y con base en el cual hiciste tu despacho aduanero de las mercancías, la autoridad se reserva los siguientes meses, que son el tiempo que tendrá que permanecer garantizado el interés fiscal para iniciar facultades de comprobación. Y si las iniciara y detectara, determinara con los elementos objetivos suficientes, ojo, no al arbitrio de la autoridad, con los elementos objetivos suficientes de que el valor declarado en el pedimento es producto de una subvaluación, procederá en consecuencia determinando un crédito fiscal para lo cual podrá ejecutar la garantía del interés fiscal, esa que constituimos cuando importamos en razón de la diferencia contra el importe del precio estimado. Y es ahí en donde esa garantía como tal se ejecutará en favor de la Tesorería de la Federación, en favor de el pago de esos impuestos producto de la subvaluación, y si es que hubiese algún diferencial en razón a los elementos objetivos que hubiera determinado la autoridad que determinaron esa presunta subvaluación, bueno, pues procederá en consecuencia cobrándoselos desde luego al contribuyente, lo cual quiere decir, repito, que el garantizar el interés fiscal tiene que ver con eso, no tiene que ver con un pago a la tesorería, tiene que ver con una garantía por si la autoridad ejerciera sus facultades de comprobación. Oye, Antonio Barragán, y si durante el plazo en el que el interés fiscal está garantizado, la autoridad no decide no ejercer sus facultades de comprobación, ¿qué pasa con ese dinero que es parte de esta garantía? Bueno, en ese momento el dinero se tendrá que liberar en favor del importador. Ojo con esto, el importador recupera la garantía, la tiene que ir a cancelar venciéndose el plazo correspondiente y siempre y cuando la autoridad no hubiera ejercido sus facultades de comprobación, puede ir a cancelar la garantía, lo cual implicará que le devuelvan ese dinero con los intereses, con los rendimientos correspondientes, pero ojo, eso no quiere decir que el precio o el valor determinado en los pedimentos se haya considerado como válido, ojo, por las autoridades aduaneras. Es decir, si bien es cierto, hay un plazo para que la garantía del interés fiscal permanezca en una institución financiera, ese plazo responde a la oportunidad que tiene la autoridad procesalmente hablando para iniciar una investigación, para iniciar un proceso de validación de dicho precio, y siempre y cuando se inicie y se llegue a una resolución que implique una subvaluación, se ejecutará la garantía en favor del Estado. Pero si la autoridad decide no ejercer sus facultades durante el plazo que se establece en la ley y en la normativa para que esa garantía permanezca en una institución financiera, tendrá el derecho el importador de presentarse a esa institución para cancelar la garantía y que le devuelvan su dinero. Y eso está bien. Sin embargo, ojo, el que eso suceda, porque por lo regular a la fecha es lo que hemos vivido, sí tenemos que garantizar, pero al final del día nos acaban devolviendo el dinero cuando cancelamos las garantías. Yo he visto muy pocos casos en donde la autoridad en ese plazo ejerce sus facultades de comprobación, muy pocos, y muchos de los que empiezo a ver se han dado de un par de meses a la fecha. Que ahorita vamos a hablar de eso. Ojo, me estoy refiriendo al Fíjate pasado. que, querido Toño, para Adelante, cambiar un te poquito escucho. la interlocución, fíjate que Van ya nos está dando un poquito de carnita tu intervención y, por ejemplo, me surgen inquietudes, ¿no? Como lo que mencionabas de estas posibilidades de ejercer sus facultades de comprobación de autoridad. Y un rumor que se ha escuchado en los últimos meses es que hay por decirlo así, una campaña, no decirlo consigna del Ejecutivo Federal
para darle seguimiento puntual, semanal, con un reporte específicamente en dos rubros, ¿no? El contrabando y la subvaluación. ¿Qué nos podrías platicar de eso? Exacto, precisamente creo que es muy acertado lo que mencionas, porque es lo que estamos viviendo de este par de meses a la fecha, en donde definitivamente por instrucciones de nuestra presidenta, ¿no? La inteligencia fiscal, así le están llamando en las aduanas, está dirigida a combatir el contrabando, definitivamente, y la defraudación fiscal. Y entre muchas otras medidas, esta es una de las que se ha implementado, tanto para, o al menos ese es el speech, ¿no? Ese es un poco el argumento del por qué se están incluyendo más fracciones arancelarias en este famoso mecanismo de garantía, aparentemente, y digo aparentemente para combatir la defraudación fiscal y el contrabando, porque también es cierto que esto responde una medida más, pues, a la presión de Estados Unidos para ir cerrando, ¿no? Las puertas a las importaciones asiáticas. En el caso del papel y cartón, tú nos podrás comentar con mayor detalle cuáles son los orígenes que normalmente atiendes para el despacho de nueve mercancías, pero definitivamente es una mercancía que también encontramos como originaria China, ¿no? Y Asia, ¿no? Querido Quique. Sí, pues es una miscelánea de orígenes, pero queremos también aprovechar ese punto en particular de los orígenes para aclarar, porque a lo mejor también en el sector hay inquietud de qué sucede si yo estoy comprando o vendiendo, dependiendo del rol que juegue el participante, de qué orígenes y si hay tratado de libre comercio, ¿no? Entonces, entendemos en ese aspecto que cuando hay un tratado de libre comercio, llámese Telecube, el TEMEC o algún otro de la red de tratados de nuestra república, automáticamente queda exento de esta regulación. ¿Es correcto, Toño? Sí, efectivamente, hay algunas excepciones, como tú muy bien las mencionas, creo, Quique. Y además, ojo, por aquí me gusta mucho la pregunta de Juan Manuel Pandín Durán, que en principio creo que ya quedó aclarada la primera pregunta, creo José Manuel. Dice, el importador solo tendría que pagar las obligaciones fiscales sobre el precio de referencia, pero no la diferencia del valor. Sí, esa es la respuesta, ya lo habíamos comentado. Y fíjense cómo sí es importante seguir aclarando este punto, porque no es lo mismo, qué bueno que lo pregunta José Manuel, porque hay algunos clientes, Quique, que nos han dicho, a ver, yo lo traigo en $2, voy a poner un ejemplo, ¿no? Y el precio estimado está en 6. Entonces tengo que garantizar 4, estoy frito, ¿no? O tengo, por la diferencia de los 4, tengo que calcular el interés fiscal y el interés fiscal es el garantizable, ¿sí? Solo es el interés fiscal, ¿no? Y no la diferencia del valor. Y fíjate la segunda pregunta que tenés muy buena. ¿Hay un límite de tiempo en el que la autoridad pueda ejercer sus derechos sobre este dinero? Entonces, lo, aquí quería acabar con comentario de plazo establecido dentro de una institución financiera. Ojo con esto, Juan Manuel, cuando se vencen los meses para que tú recuperes la garantía, no quiere decir que la autoridad ya no pueda seguir ejerciendo sus facultades de comprobación. Te regresan el dinero, se cancela la garantía, te regresan el dinero, pero siguen, ojo, la autoridad en plena libertad de ejercer sus facultades de comprobación siempre y cuando esté dentro de su plazo por el que caducan dichas facultades de comprobación. Si está dentro del plazo para ejercerlas, que conocemos que de acuerdo al Código Fiscal de la Federación pueden llegar a ser los famosos 5 años, incluso en algunos casos más, puede abrir el caso e irte a cobrar los impuestos que se dejaron de pagar, solo con la diferencia de que ya no puede ejecutar una garantía porque esta ya fue cancelada en favor del contribuyente, ¿no? Pues Entonces, excelente, ese Toño. también es un punto importante, ¿no? Adelante, Quique. Otro comentario, mi querido Toño. Ahorita hablabas de que se regresa el dinero, pero no has mencionado qué sucede con los intereses o con los rendimientos.
Tengo entendido por la lectura que hemos dado recientemente a todo esto que la institución bancaria está obligada a regresarte tu dinero en los periodos que ya multimensionaste con rendimientos, ¿es correcto? Totalmente correcto, Quique, porque otra vez no se entiende como un pago de impuesto, es una garantía. Y como esa garantía, para que se constituya, este mecanismo exige que sea mediante una institución financiera, mientras esa garantía esté constituida en dicha institución, estará en espera de ser ejecutada, siempre y cuando se ejerzan las facultades de comprobación y se caiga en una subvaluación, pero si eso no sucede, desde luego que el importe garantizado es objeto de generar rendimientos para cuando se cancelara la garantía en favor del contribuyente o lo mismo para cuando se cancelara en favor del Estado. Claro. Muy bien. Oye, en relación con las instituciones autorizadas del sistema financiero mexicano, aprovechando que tocamos el tema, hay inquietud de los clientes mencionando de cuáles son. Por aquí me pasaron un listado de las que de momento tenemos ahorita información y son bancos de los que todos tienen contacto, seguramente los ubiquen casi a todos, es BBVA, Así es. Banamex, HSBC, Bursamex, operadora de bolsa, y Vector, casa de bolsa. Entonces, pues seguramente han tenido algún contacto, tienen relación con algún ejecutivo de estas instituciones. Para los que caigan los supuestos que estamos comentando, hagan un acercamiento y tengan la información y puedan arrancar este procedimiento. Y al respecto, creo que es muy buen dato porque de pronto también las personas dicen, ok, pues es la primera vez que me pasa y cómo la abro, cómo aperturo la cuenta de una de garantías, ante qué institución financiera, que ya tú hiciste mención de algunas de las que ya cuentan con esta autorización. No dudo, dos cosas aquí importantes. Lo que les quiero decir es que cuando se acerquen a estas instituciones financieras, salvo las grandes, grandes que ahorita comentó Quique, las de mayor prestigio o fama, hay muchas que sigue habiendo problemas cuando llegas a la institución y no saben que es una cuenta de una garantía. Entonces, no dudes que te vas a aventar un buen tiempo en que te entienda la institución financiera de qué se está hablando. Y otro tiempo en gestionar la apertura de la cuenta. Segundo comentario, recordemos que todo el ámbito financiero tiene que ver, y más ahorita, con un aspecto de prevención de lavado de dinero. Entonces, definitivamente la apertura de la cuenta va a estar sujeta a ciertos candados, a ciertos requisitos de seguridad que tiene que cumplir la institución financiera por temas PLD y sobre todo por las últimas semanas que vivimos la noticia de que algunas de estas instituciones financieras tuvieron que ver, al parecer, según FinCEN en Estados Unidos, que es la UIF en Estados Unidos, con el tráfico de fentanilo, razón por la cual las desconectaron del sistema financiero, al menos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, también tengan cuidado con a dónde ir y definitivamente con la conciencia de que al principio puede llegar a resultar un poco complejo. Y todo esto lo comento, Quique, porque todo esto se traduce en tiempos en donde la mercancía no va a poder salir de la aduana y en tiempos que generan gastos, costos y definitivamente impactan en el modelo de negocio de nuestros clientes, razón por la cual, repito, estamos hablando con este detalle. Eh, Entrando un poquito, Quique, a lo que hoy se está viviendo, quiero decirles que no obstante está habiendo el problema pues de las garantías, no obstante esto, como ya lo hemos comentado, sino que también en algunas aduanas, lo que nunca habíamos visto, Quique, es que las empresas garantizan, porque sus fracciones arancelarias caen en estas publicaciones. Es obligatorio garantizar antes del despacho porque la agente aduanal, en este caso Enrique de la Fuente, tiene que declarar los datos de la garantía en el pedimento para que la autoridad sepa que ya se llevó a cabo el mecanismo de garantía, porque solo así se va a poder liberar la mercancía
Pero lo que estamos viviendo es que quienes están cumpliendo con este mecanismo y por conducto de sus agentes aduanales están declarando los datos de la garantía, no obstante, está garantizado el interés fiscal, les toca reconocimiento aduanero y la autoridad presume una subvaluación, es decir, ahí es en donde ya ejerce sus facultades de comprobación de las que estábamos platicando, Quique, Sí. porque cuando garantizaste el interés fiscal no había facultades de comprobación, de hecho, garantizaste para el efecto de seguir gestionando tu despacho aduanero, ya que lo hiciste, tu agente aduanal, en este caso Consorcio de la Fuente, declara esos datos de pedimento, se somete al mecanismo de selección automatizado la mercancía, sale rojo, obviamente por fracciones que están sujetas a un diagnóstico de riesgo, se detiene la mercancía y la autoridad, de acuerdo al reconocimiento que hace, ejercicio de facultades de comprobación, presume que hay una subvaluación, no obstante, la garantía que ya ha sido constituida en razón de esa posible diferencia que pudiese llegar a existir entre la declaración en el pedimento y el precio estimado. Lo cual quiere decir que los mismos precios estimados, por como estamos viendo el criterio de la autoridad, pues pareciera que están subvaluados. Porque hoy nos toca, Quique, ver que una empresa, vamos a poner el ejemplo de la primera línea de la publicación, nos dice el kilogramo, precio de referencia $0.99, vamos a pensar que entra con .90, con .80, es decir, por debajo de .99, por la diferencia garantiza el interés fiscal, como ya lo comentamos en varias ocasiones en la cuenta de una garantía, declara Enrique de la Fuente esos datos en el pedimento de importación, y cuando le toca rojo, la autoridad dice, no, hay subvaluación porque te comparo tu .90 contra $3. Oye, espérame. ¿Y de dónde salieron los $3? Si tú me habías dicho el 16 de julio que Que era ya tiene un contra precio 99, estimado. Claro. que era contra .99, Sí, que Quique. son actuaciones arbitrarias, mi querido Toño, ¿no? Y ahí, evidentemente, al atropellar tus derechos es algo defendible. Es correcto, es algo completamente defendible. Les queremos mencionar lo que estamos viendo porque ahorita hay una pregunta en el chat que me gusta mucho en donde dicen, a ver, si la autoridad no ejerce facultades y yo como importador sigo realizando importaciones de forma recurrente, que es lo que normalmente sucede, ¿debo continuar garantizando por cada importación? La respuesta es sí, Sí. lo cual implica un tema de flujo efectivo, pero además, lo que queremos comentar, Freddy, es que además de que tienes que seguir garantizando, corres el riesgo de que te digan, pues no es suficiente el precio estimado que publiqué oficialmente hablando, porque ahora en mi base de datos me aparece un valor mayor contra el que voy a comparar el precio declarado en tu pedimento al momento de hacer mi reconocimiento aduanero para efectos de trabar el PAMA. Y esto se convierte ahora no solo en una afectación al flujo efectivo cuando constituyes la garantía, sino que ahora la mercancía ya no puede salir porque hay un embargo precautorio, Kike, Sí. en razón de que ahora la diferencia es mucho más amplia. Pero obviamente Y pues eso, ahora, Toño, eso obviamente, Toño, sí, al sector le debe inquietar, ¿no? Vale la pena acotar a qué posibilidad o qué probabilidad hay que suceda esto, porque evidentemente, pues en la viña de las facultades de las autoridades se cometen unos atropellos increíbles, ¿no? Pero qué tan probable y qué tan frecuente es esto que nos estás diciendo, porque pareciera que aún cumpliendo con lo que planteas, aún cumpliendo con la regulación de precios estimados, no estamos exentos de que la autoridad, entonces, en el procedimiento del despacho aduanero, embargue las mercancías. Pero qué tan inquietos debemos estar en ese punto, porque prácticamente pareciera que, te digo, que es una consigna contra el sector o qué está sucediendo. ¿Cómo lo ves tú? muy buena pregunta, Quique. Y al respecto, precisamente por eso estamos aquí, porque esto, primera respuesta, esto antes no pasaba aquí. Es decir, cuando había precio estimado, se constituía la garantía,
se declaraba en el pedimento y era suficiente para que saliera tu mercancía y después se cancelara en favor del contribuyente la misma, con los rendimientos que tú ya mencionaste, y quedaban definitivamente las autoridades libres de ejercer sus facultades de comprobación, cosa que tampoco pasaba. Y así veníamos estando acostumbrados. Lo que llama mucho la atención es que en las últimas semanas, no obstante, no obstante se hacen estas publicaciones en donde se suben más fracciones arancelarias al tema de precios estimados, sujetos a precios estimados, lo cual implica constituir más garantía, sino que ahora, como bien lo dijiste, ya no es suficiente la garantía porque en el reconocimiento aduanero te comparan contra un precio mayor a aquel que se publicó a manera de precio estimado. Es contra el sector, en mi opinión, yo lo sigo leyendo, querido Quique, que es contra los asiáticos. En mi opinión, yo lo sigo leyendo como presión de Estados Unidos, además, o disfrazado un poco de una lucha constante contra el contrabando y la defraudación fiscal. Al menos esa es la forma con la que hoy se justifican este tipo de actuaciones en la autoridad. No obstante eso, Quique, nos está pasando que no están detenidos los embarques y ni siquiera notifican el inicio del reconocimiento, no el inicio del procedimiento fiscalizador. O sea, hay muchos embarques en las aduanas en donde el importador sabe por su agente aduanal que está detenido el embarque, pero no está notificado. Ojo, hemos promovido amparos contra esas violaciones, como tú muy bien las señalabas, porque no obstante la mercancía ahora no sale y no obstante ya no es suficiente el precio estimado, que además no me notifican. Y en otras ocasiones me están pidiendo que firme las notificaciones con fechas anteriores a la fecha en la que se está practicando la notificación. Ahí a todos los que estén siendo sujetos de estas violaciones, les pedimos que si la autoridad no cambia las fechas a las fechas en las que se pretende practicar la notificación, que notifiquen por estrados, ni modo, porque ellos mismos quieren purgar una violación procesal, una violación a su acto de autoridad, y esto lo menciono para un poco reflejar cuál es la realidad que vivimos todos los días, ¿no? Sí, me queda claro, Toño, me queda claro. Pues mira, apuntes prácticos aquí que tenía yo anotados antes de que se nos escape entre los dedos el Sí, tiempo, porque ha sido muy interesante todo lo que nos has platicado y a lo mejor cerrar con algunas preguntas prácticas en el tema de la determinación del valor, ¿no? Que tú y yo comentábamos hace unos días. Fíjate que apuntes prácticos, hay varios de nuestros clientes que ya tienen relación con los bancos por la cuenta de comer, por el pago electrónico de comercio exterior, por el PESE. Y la pregunta que nos hacen es si esta misma cuenta puede servir. Evidentemente es un trámite independiente que se tiene que hacer posiblemente con el mismo funcionario, posiblemente con otro. Aquellos que no tengan contacto con sus ejecutivos para efectos del PESE, recomendamos altamente que los contacten para que arranquen con este trámite. Claro, si van a caer en el supuesto. Regresando un poquito al tema del valor en aduanas y el valor que se determina para efectos de la declaración de nuestro pedimento, algunos preguntaban, oye, ¿qué pasa si yo no quiero, o sea, si quiero traer las mercancías bajo esos orígenes, pero quisiera ver si puedo de alguna manera eludir el pago o al abrir la cuenta y toda esa tramitología que suena muy engorrosa y los seguimientos en consecuencia? ¿Qué pasa si yo altero el valor de factura? ¿Qué pasaría con esta consistencia en mis deducciones, ¿no? Recordando que el artículo 27 de la ley del ISR menciona que para deducir una compra de importación necesitas tener tu pedimento de importación acorde con ese gasto. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Toño? bien, Quique, sí. De hecho, está haciendo también por aquí Freddy la misma pregunta. Entonces, miren, eso se puede hacer con tal de evitar la garantía, sí, pero ojo, eso no quiere decir que vas a brincar la posibilidad de que determinen una subvaluación por lo ya comentado. Porque ya dijimos que hoy, aún con garantía, están determinando además una subvaluación.
Entonces sí, se ve mucho oye, mándame proveedor una factura igualando al precio estimado o un poco por encima del precio estimado para no estar sujeto a la garantía. Está perfecto si no, si quieres evitar la garantía. Ahorita voy a hablar de alguna situación que tienes que considerar al respecto, ¿eh? Pero para la aduana, para brincar la aduana, para desaduanar, si lo quieres hacer así, funciona, no garantizas, pero no te libras de la posibilidad de que ahora determinen el reconocimiento onero por el tipo de fracción que está sujeto a una subvaluación. Y eso va a hacer que la mercancía se quede en la aduana, va a haber un embargo precautorio, vas a tener 10 días para presentar pruebas alegatos. Nosotros lo que estamos haciendo últimamente es ofrecer el pago ad cautelam por esa presunta subvaluación con tal de que la mercancía salga inmediatamente para no lesionar el negocio. Y cuando se resuelve el PAMA, ir a litigarlo en los tribunales porque nos parece verdaderamente un acto irresponsable de la autoridad. Entonces ya veremos si verdaderamente hay sustento, si verdaderamente hay un respaldo de esa subvaluación en términos objetivos, y eso lo podríamos ver hasta que vayamos a un litigio, ¿vale? Pero para ir a un litigio tenemos que esperar primero que se resuelva el PAMA, y hay dos formas de esperar a que se resuelva el PAMA: con la mercancía detenida o sin la mercancía detenida. Y si es sin la mercancía detenida, vas a tener que pagar, ¿no? El hecho de que pagues no quiere decir que te allanes. Repito, porque una vez que se resuelve, el hecho de que pagues quiere decir que la autoridad tiene que soltar la mercancía para que tú continúes. Y si la resolución confirma que hay subvaluación, se tendrá que litigar esa subvaluación con las garantías correspondientes para el Estado. Pero la mercancía ya está siendo objeto de comercio. Esa es la parte importante. Eh, ahora, punto y aparte, ¿qué pasa si subo el precio a propósito de evitar la garantía? Además de lo que ya comenté, para efectos fiscales, vas a tener que deducir con base en ese gasto, lo cual también tiene que cuadrar con cuentas bancarias, con salidas de dinero, que ahí es donde se empieza a complicar un poco la situación. Si no coincide así, eh, va a haber un tema en temas de deducción para efectos del impuesto sobre la renta. Y si sí coincide, tienes que deducir, pero vas a tener que vender más cara la mercancía para que haya razón de negocio. Entonces, no solo nos sirve para brincar la aduana, sino que los invitamos a ver el impacto fiscal, no solamente aduanero, sino el impacto fiscal que pudiese llegar a existir en caso de que manipulemos los valores, Quique. Sí, definitivamente abres un hoyo, cierras otro y el tema es que más vale ser congruentes, ¿no? Y consistentes, sobre todo este tipo de importadores a los que nos están escuchando, que son gente que está en el medio hace muchos años, que tienen un prestigio y no caer en salidas fáciles, digámoslo así, ¿no? Igualmente sigue la misma suerte, el mismo razonamiento, el cambiar una fracción arancelaria, por ejemplo, ¿no? Sería tanto como caer en eso con la idea de que eludamos este cumplimiento de precios estimados. Entonces, bueno, desaconsejamos definitivamente ese tipo de prácticas. Rápidamente con Nancy, Quique, si estás por arriba del precio, Nancy, no tienes que garantizar. Descuida, no tienes que garantizar, pero sí puedas estar sujeta en algún momento a esto que ya comentamos, que son presunciones de su evaluación. O para ir cerrando la sesión, Quique, y atender lo que tú quisieras también señalar, quiero dejarles aquí algunas tesis que ha emitido el Poder Judicial de la Federación respecto de la legalidad del mecanismo de garantía, que viene relacionado con los precios estimados. Y hay una parte que me gusta mucho. La primera tesis, lo subrayo aquí al final, ya lo platicamos, tiene que ver con que el crédito fiscal solo se puede determinar, ojo, la cuantía del interés fiscal, del crédito fiscal, solo se puede determinar no con el valor declarado en el pedimento, sino con aquel valor que derive del ejercicio de facultades de comprobación, que ya lo dejamos clarísimo, ¿no? Hablamos del ejercicio de facultades de comprobación, ¿no? Y por ningún motivo con base en el precio estimado de la mercancía. Es decir, lo que deja claro la tesis es que para que exista un crédito fiscal se tiene que producir
un ejercicio de facultades de comprobación y tiene que haber una resolución determinante. Lo primero que quiero comentar. Lo segundo que estamos viendo actualmente, Quique, que puede ayudarnos en el litigio en contra de la resolución del PAMA, es una violación procesal, esa que tiene que ver con lo siguiente. Miren, dice, la autoridad tiene que atender para determinar el monto de la subvaluación de métodos estadísticos idóneos, que eso es lo que va a tener que probar en juicio. Ojo, que sean métodos estadísticos, que no haya arbitrio respecto a la determinación del valor con el que comparan el tuyo, producto de la presunta subvaluación, y que sean idóneos. Fíjate, lo subrayo, sin necesidad de realizar comparaciones de valores reflejados a lo largo del tiempo, que en mi opinión es lo que está haciendo. Simple y sencillamente hace comparativos con lo que va generando una base de datos. ¿Será la realidad económica, pues, la que debe ordenar el valor y no así, Quique, lo dice la tesis, la voluntad de las autoridades administrativas? Repito, otro de los puntos que va a tener que demostrar en juicio para que no se presuma que hubo una apreciación equivocada de dicha realidad, ¿no? Eso es lo que los abogados, creo que vamos a lograr. Desafortunadamente, litigando la resolución del procedimiento, no vamos a podernos quitar de la misma. Me refiero a la del PAMA, en caso de que se ejerzan las facultades de comprobación independientemente de lo de la garantía que ya comentamos. Y en mi opinión va a ser un poco largo el proceso, pero van a empezar a caer todas estas presunciones porque definitivamente son actos que no tienen razón objetiva y están siendo solo producto de un comparativo. Y fíjate esta otra me gusta mucho, que te dice, ojo, los valores que determina la autoridad no pueden basarse en valores arbitrarios o ficticios, que otra vez, eso es lo que va a tener que probar la autoridad cuando la demandemos en su contestación. Ojo, establece que la autoridad va a tener que darle vista, ojo con esta regla, Quique, le va a tener que dar vista a la institución financiera cuando inicie facultades de comprobación. Y eso es lo que estamos viendo que no está pasando. O sea, si inicia facultades de comprobación y la garantía ya está constituida, tiene que notificarle a la institución financiera, obviamente para que no se pueda cancelar la garantía en beneficio del contribuyente, sino Sí. para que siga constituida por si un día la pretende ejecutar la autoridad. Estas son algunas de las reglas y de las tesis con las que queremos transmitirles que si bien hoy está siendo complejo salir de la aduana, tanto por la garantía como también por la presunción de su evaluación, en la que se abre un procedimiento administrativo sancionador con una medida cautelar que se llama embargo precautorio, existen elementos, que es lo que queremos transmitir hoy, que aun y cuando hacen un poco más cansado el procedimiento, elementos de convicción con los que el día de mañana puedes revertir las cosas y todos esos pagos tendrán que regresar a tu bolsillo. No, pues lo que nos queda claro es que en cualquier caso estamos en excelentes manos y nos apoyamos en ustedes, mi querido Toño. Definitivamente estamos en territorio técnico y bueno, no sé si hay algo más que agregar al respecto, pero nos queda claro que había elementos de defensa sólidos para poder apoyar a nuestros clientes. Y bueno, pues la verdad es que prácticamente se nos está acabando el tiempo, son 11:56. Entiendo que todos ya tenemos programadas actividades ahorita a las 12. Entonces, no sé si haya alguna otra pregunta en el foro que podamos abordar antes de despedirnos. Mira, datos de contacto, nos están preguntando si les vamos a mandar las tesis. Por supuesto que les vamos a mandar las tesis y toda esta información a todas las cuentas de correo electrónico a donde mandamos definitivamente la invitación a este webinar. La tengan y ponemos también, querido Quique, los datos de contacto. Aquí están los correos electrónicos edelafuente@consorciodelafuente.com.
por si alguien quisiera atender sus operaciones, sus despachos aduaneros de mercancía, de todo este tipo de mercancías y fracciones arancelarias de las que Enrique y todo su equipo de trabajo son especialistas desde hace muchos años. Entonces, toda la parte operativa y logística, por favor, comunicarse a aedelafuente@consorciodelafuente.com. Y definitivamente en toda la parte legal de todo este caos que se está generando, si ustedes llegasen a tener alguna duda, algún comentario que quisieran que platicáramos, algún acto de autoridad que pudiese llegar a afectar sus operaciones, nos ponemos a sus órdenes. Yo soy Antonio, @intrade-mediolo.com. Ahí hay un código QR, de hecho, por si alguien lo quiere leer, podemos tener comunicación directa en WhatsApp, y aquel que lo prefiera hacer por redes sociales o por página de internet, estaremos muy atentos a su comunicación, querido Quique. Muchas gracias, Quique, Toño, yo por nada estas más, antes de intervenciones. despedirnos, discúlpame, es que se me está Por cortando favor, la señal. por favor. Antes de despedirnos, darle las gracias a todo el equipo de Intrade por la preparación de este material, de la exposición. Espero que haya despejado algunas de sus dudas los clientes, el sector, y aprovechar un poquito también para hacer un pequeño comercial. Para los que no estén enterados, llevamos ya un par de años operando en la aduana de Manzanillo, que para estos efectos de la mercancía de origen asiático, pues es la aduana, la puerta natural. Así que contamos con que si necesitan apoyo en este servicio, estamos a su disposición. Querido Toño, pues muchísimas gracias nuevamente. Gracias a todos los participantes y estamos a sus órdenes en los datos de contacto ya compartidos. Gracias, nos vemos a la próxima. Muy amables a todos, que pasen muy buena semana. Muy amables. Igualmente, saludos.